Señores, pues bienvenidos una vez más a su canal Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y el día de hoy vamos a hacer un video un poquito diferente de lo que regularmente hacemos. Algunas personas en varios videos me han dejado comentarios donde me piden que hagamos un pequeño proyecto, no solo la vista de un tip que hemos utilizado en Excel, sino que analicemos una base de datos, que analicemos distinta información y que lleguemos con varias herramientas a crear un dashboard, tablas dinámicas, un gráfico dinámico, el uso de tal vez segmentaciones de datos, líneas del tiempo, etcétera. Pues bueno, hoy vamos a hacer un ejemplo como ese, un pequeño mini curso de cómo crear algunos dashboards en Excel y vamos a ver a qué llegamos. El día de hoy tenemos una tabla que si has visto videos anteriores seguramente la conoces, pero hoy vamos a ver integralmente toda la información y qué podemos lograr con ella. Es una tabla que es importante mencionar que tiene cerca de 845,000 registros, bastante información para ver qué es lo que podemos lograr con ella. En la primera columna tenemos un cliente, tenemos la entidad que corresponde a la clave del destino, que son nuestros centros de distribución, la fecha en que se realiza cada movimiento, el ID del artículo, la descripción del artículo, los movimientos del almacén cuando se realizaron las ventas, los usuarios que pues tuvieron este movimiento en las ventas, el precio de cada producto y el mes y el año en que se realizó la venta con base en la fecha del movimiento. Pues vamos a ver qué podemos hacer con esta base de datos. Voy a insertar primeramente alguna tabla dinámica para empezar a construir algo a lo que lleguemos a través de Microsoft Excel. Vamos a ver aquí en la ficha insertar, tenemos esta herramienta que resulta bastante útil, que se llama tablas dinámicas recomendadas. En ocasiones ustedes van a tener la necesidad de agregar conceptos, así como nosotros lo estamos haciendo, de crear análisis que posiblemente aún no identificamos, pues si pulsamos sobre tablas dinámicas recomendadas, tal vez podamos llegar a datos que tal vez no teníamos ni en la cabeza. Sin embargo, podría ser importante llegar a un análisis que Excel nos esté recomendando a través de estas tablas dinámicas. Y bueno, pues si es así, en 2 clics vamos a poder tener un informe rápidamente. Por ejemplo, aquí me dice que puede ser una tabla dinámica que me tenga cada uno de los clientes y que en cada cliente me dé el total del costo. Vamos a ver de este lado. Aquí me dice cada centro de distribución con la columna anterior. Este dato no me sirve porque nosotros vamos a analizar otras cosas. Aquí igual todos los clientes por la suma de artículo. El artículo es un número pero es una clave. Y por acá me dice todos los años con la suma de nueva, que tampoco me va a servir bastante. Vamos a construirla nosotros mejor para llegar a unos datos más reales. Esta herramienta, cuando ustedes analicen una información personalizada, pues posiblemente les dé los datos que ustedes deseen. En mi caso, ningún informe de los que me está proponiendo me está sirviendo, entonces vamos a ir a tabla dinámica. Voy a insertar, le voy a decir que de la tabla ventas me agregue una nueva tabla dinámica y vamos a ver qué tanto tarda para reaccionar. Vamos a tener ya la tabla dinámica y uno de los primeros informes que vamos a crear es cuánto ganamos por cada centro de distribución con base en las ventas. Entonces voy a seleccionar destino a la parte de filas y rápidamente voy a ir a la columna de precio, que fue el importe en el que se vendió cada producto. Muy bien, aquí ya llegamos a la tabla dinámica en donde tenemos un centro de distribución y un importe por cada una de las ventas. Voy a presionar Control Shift 1 para darle formato a los números y vamos a ver un poquito los datos. Dice ahí que del centro de distribución Durango ganamos 539 millones, 384 millones, 135 y 138. Para tener los datos vamos a tener que cambiar el orden. Vamos a darle clic aquí en más opciones de ordenación. Seleccionamos destino y que nos ordene por suma de precio de manera descendente. Aceptamos y listo. El centro de distribución Durango es el que más ganó con 384 millones. El centro de distribución Monterrey 384 millones y así sucesivamente. Norte y Márquez al final con 135 millones. Este dato de manera inicial pues me sirve así. Sin embargo,
pues vamos a agregarle un poquito más de información. Muchas veces los interesados en la información, pues sí es bueno que sepan los números, sin embargo, muchas veces se requiere de que esto se haga con base en porcentajes. Entonces, ¿cómo puedo agregar yo un porcentaje dentro de una tabla dinámica? Voy a agregar nuevamente esta de precio, me va a duplicar la información, pero en este caso voy a hacer clic aquí en configuración de campo de valor y vamos a decirle que me muestre los valores como, haciendo clic en esta ficha. Le vamos a dar clic también aquí en donde dice porcentaje del total de columnas. Aceptamos y listo. Tenemos ya el porcentaje que corresponde a cada una de las ventas. Es decir, de esos 539 millones representa el 44% de 1.217.000. De estos 384, pues es el 31%, 13% y 11%, lo cual hace el 100%. Aquí nosotros ya le estamos dando más información a los interesados de los datos para que puedan tomar decisiones con base en su negocio en este caso. Vamos a cambiar los conceptos aquí en la tabla dinámica. Aquí le vamos a llamar ventas y aquí le vamos a llamar porcentaje. Vamos a irle dando forma a esta tabla. Aquí le voy a llamar centro. Y listo. Voy a cambiar un poquito, vamos a darle imagen o formato a nuestra tabla dinámica. Vamos a seleccionarla y cuando la seleccionamos en la parte de arriba siempre se van a activar algunos elementos contextuales, en este caso análisis de tabla dinámica y diseño. Yo voy a hacer clic en diseño y voy a seleccionar este tipo de tabla que a mí me gusta bastante, es el que uso regularmente en Excel. Debo decirles que a mí también no me gusta utilizar mucho o que se vean los bordes de las celdas. Entonces, debo decirles que mucha gente tiene el grave error de seleccionar toda la hoja y pintar todo en blanco. Eso es un error grave, tremendamente grave, porque hace que le demos formato a más de 17 billones de celdas. Contemplen eso porque es un error gigantesco hacer eso. Si ustedes no quieren ver como yo los bordes, las líneas de división, hay una herramienta bastante sencilla aquí en el menú de disposición de página, líneas de división. Únicamente quitamos la casilla de verificación a ver y nos evitamos esto. Entonces, aquí ya está mi tabla dinámica, ya empieza a tomar forma. En la parte de abajo yo voy a agregar un gráfico. Vamos a darle aquí entonces en análisis de tabla dinámica. Voy a ir a gráfico dinámico y vamos a ver qué gráfico nos puede servir. Puede ser tal vez uno de líneas, este de columnas que creo que es bastante claro con base en los datos que nosotros tenemos ahí en la tabla, o tal vez este de barras. Y bueno, nosotros aquí vamos a poder determinar qué es la necesidad. En este caso yo voy a elegir este de columnas. Vamos a hacer clic y entonces ya lo tenemos. Yo lo voy a acomodar en esta parte de aquí. Lo vamos a ajustar. A mí regularmente no me gusta también que los gráficos se vean con líneas que determinen el contorno. Entonces, si nosotros queremos editar el gráfico o cualquier elemento del gráfico, ahorita en este caso yo voy a seleccionar así el gráfico, se selecciona el contorno, presiono control 1 y se activan nuestras herramientas del gráfico. Le voy a dar relleno y le decimos que sin relleno, y en la parte de borde le decimos que sin línea, y entonces ya no tengo ningún borde. Ya el gráfico se ve solito en este caso. Y esos botones que también vemos aquí que dice ventas, porcentaje, valores y destino, tampoco me gusta bastante que esté lleno de elementos un gráfico. Todo esto que les estoy diciendo nos va a servir por si ustedes tienen la misma percepción que yo, y pues para que conozcan de dónde podemos quitar ciertos elementos dentro de la hoja de cálculo. En este caso voy a seleccionar aquí en diseño. No es cierto, vamos a ir a la tabla dinámica. No es cierto, vamos a ir al gráfico. Y dentro del gráfico vamos a tener esta opción que dice lista de campos y botones de campo. Entonces yo le voy a decir que me desactive botones de campo y se van de nuestro gráfico. Entonces ya tenemos nuestro gráfico más limpio. Ya esto va tomando un poquito de forma y vamos a ver entonces qué más podemos hacer.
Otro tip que yo creo que les puede servir es si ustedes quieren que nuestro gráfico, por ejemplo, yo en este caso ya tengo un gráfico ajustado a la línea que nosotros tenemos en la tabla dinámica, o si yo lo hiciera un poquito más para acá y lo ajustara, y si esto pues ya se tiene así y llegásemos a meter nuevos datos, lo que tenemos que hacer es actualizar la tabla dinámica. Sin embargo, cuando yo la actualizo, denme un segundo porque recuerden que tenemos 850,000 conceptos, esta se vuelve a autoajustar. Vean que hasta mi gráfico los conceptos se pusieron como en modo diagonal. Esto se debe a que la gráfica dinámica tiene activa una herramienta que se llama autoajustar al actualizar los datos. Entonces, esa herramienta sí me llega a generar problemas ya que hice cambios en mi tabla, ya que le di formato y le di tamaño, me llega a generar problemas. Entonces, lo que yo voy a hacer en ese caso es ir a opciones de tabla dinámica. Y dentro de opciones de tabla dinámica, aquí vamos a darle donde dice autoajustar anchos de columna al actualizar. La desactivamos para que no me autoajuste nada y entonces yo ya le dé un tamaño predeterminado a mi gráfico y a mis datos y entonces estos ya regresen. Voy a darle nuevamente a actualizar para que vean que ahora que actualice la tabla dinámica no va a suceder absolutamente nada. Esta actualización van a tener que ser pacientes. Recuerden que tenemos casi 1 millón de registros, entonces aunque se tarde unos segunditos, créanme que es casi nada para la cantidad de información que tenemos. Pues bueno, ya hemos agregado una tabla dinámica con las ventas por cada centro de distribución. Ya hemos agregado un gráfico y tal vez podemos agregar un gráfico que ahora también nos muestre el porcentaje en un pastel. Entonces vamos a hacer clic en la tabla dinámica, vamos a el menú de análisis de tabla dinámica y dentro de este vamos nuevamente a gráfico dinámico. Seleccionamos circular y aquí tenemos el gráfico. Vamos a colocar este de anillo, este de circular plano. Listo, ya lo tenemos. Este lo voy a colocar de este lado, lo vamos a ajustar un poquito y bueno, aquí lo vamos a tener así. Igualmente le voy a quitar esos botones que a mí no me gustan. Vamos a diseño, análisis gráfico dinámico, botones de campo y entonces empezamos a limpiar el gráfico. En este caso vemos que no tienen etiquetas, de hecho ninguno de los dos. Para agregar etiquetas a los gráficos únicamente vamos a hacer clic derecho aquí, agregar etiquetas de datos. Y ya tenemos los datos en este gráfico. Lo mismo va a suceder en este de círculo de pastel. Y ya tenemos los datos. En este caso me da los números, pero aquí no quiero los números. Yo en este caso quiero ver los elementos de porcentaje. Recuerden que con control más 1, cualquier elemento que yo seleccione de un gráfico, en este caso las etiquetas, pues con control más 1 me va a dar el panel en la parte de la derecha para configurar justamente eso que estamos viendo. En este caso, vean, me dice mostrar líneas de guía, le pongo porcentaje y le digo que me quite los valores y entonces aquí yo ya solo veo el porcentaje de la tabla dinámica. Voy a ir aquí a configurar un poquito estas etiquetas, así. Voy a decirle que me las dé del número 10 y que me las dé de color blanco. Entonces ya tengo las etiquetas, lo mismo que ustedes ven en la tabla, 44%. 31%, aquí está redondeado a 32%, 13% y 11%, lo que me forma el gráfico. Ahora selecciono el gráfico, recuerden que a mí no me gustan los bordes, pulso control 1 y vamos a tener entonces aquí la herramienta de relleno y sin línea y voy a cerrar este panel. Listo, ya tenemos nuestro gráfico, entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos un gráfico de pastel que me muestra los elementos de porcentaje y otro que me muestra la comparación entre un centro de distribución y otro con base en las ventas. Ahora, estamos en estos centros de distribución. Imaginemos que nuestros jefes o los interesados en los datos nos están pidiendo este mismo escenario, pero este mismo escenario, contemplen que aquí tenemos datos. En la tabla no les mostré esa parte. Tenemos datos de 2014 a 2017. Contemplen que estos datos, como no los hemos segmentado,
pues nos muestran los datos de las ventas de cada centro de distribución, pero por los 4 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí me pide el director o dueño de la empresa que mostremos este mismo escenario, pero quiere ver y poder ver los datos de año con año. ¿Qué es lo que podemos ofrecerle? Vamos a hacer aquí un filtro. Hay varias opciones, 2 principales sobre todo. Vamos a colocarnos en la tabla dinámica y vamos a ir a la parte de esta parte de aquí de los campos en la tabla dinámica y voy a arrastrar a filtros la parte de año. Y aquí entonces hay varias cosas. Voy a poder ir al filtro, le voy a dar el año, por ejemplo, 2014, y me va a mostrar el panorama de 2014, lo mismo que si quisiera 2015, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que me dicen también, ¿sabes qué, Víctor? Necesitamos la información tanto de año como de mes. Voy a arrastrar también el mes aquí a los filtros, y entonces vamos a tener, por ejemplo, 2015 con las ventas del mes de febrero. Aquí, ojo, les voy a mencionar un detalle que a mí me ha pasado en algunas de las empresas en las que he trabajado. Voy a quitar todos los filtros. Recordemos que cuando nosotros creamos esta información, muchas veces la información va dirigida a personas que poco o nada, es decir, poco o nada saben de Excel, y que nuestra responsabilidad como expertos en el uso de los datos, pues es darles información que sea lo más sencillo de manipular en el caso de que deseen hacer, por ejemplo, aquí los filtros. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una persona que conoce poco de Excel, te voy a mandar el archivo de Excel, y cuando tú lo recibas, vas a tener que hacer clic en el filtro año. Vas a hacer cuenta en los clics, porque hasta eso es importante de considerar. Vas a hacer un clic, y si quieres 2017, vas a hacer 2 clics y le vas a dar en aceptar. Van a ser 3 clics. Y si quieres del mes, pues vas a hacer clic en el filtro, serían 4. Vas a hacer 5 clics, 6 clics y vas a llegar a un resultado. Esos movimientos que para nosotros parecieran fáciles, ese montón de clics que pareciera que es cosa de niños, cosa de kinder, pues no es tan sencillo muchas veces para el usuario de los datos. Y si tú le dices que tiene que hacer todo eso para llegar al resultado, o peor aún, que le digas o que te cuestione más bien, si quiero varios años, entonces vas a seleccionar varios elementos, activas la casilla de verificación, seleccionas 2014 y 2017, le das a aceptar, y también si quieres 2 meses o por ejemplo el primer trimestre del año, vas a hacer clic en seleccionar varios elementos y seleccionas enero, febrero y marzo. Aceptamos, y entonces el hecho de que haga 10, 15 clics para llegar a un resultado, muchas veces para ellos no va a resultar nada sencillo, siempre les va a generar algún problema o simplemente te van a llamar, y si estás a la mano van a decir, ¿sabes qué? Ven y hazlo tú. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Mi primera respuesta ante una situación como esta cuando se me presentó, pues fue decir, en lugar de usar filtros, vamos a usar otra herramienta. ¿Y qué herramienta vamos a usar? Voy a quitar estos filtros, los elimino, los arrastro hacia la parte de arriba de la tabla, lo elimino. Y entonces, aquí a partir de Excel 2013, salió una herramienta que me gusta bastante y que creo que vino a resolver mucho esta parte de crear dashboards en Excel, que se llama segmentación de datos. ¿Qué fue lo que yo hice? Fue ir y decir, en lugar de aplicar filtros y en lugar de que hagas 12 clics, vamos a llevarlo a 2 clics, ¿sí? A 2 clics nada más. Con esos 2 clics vamos a resolver y va a ser mucho más intuitivo para la persona que, aunque no sepa nada o sepa muy poquito de esta herramienta, lo va a lograr sin mayor problema. Vamos a hacer clic aquí en análisis de datos de tabla dinámica, insertar segmentación de datos, y nuevamente me va a agregar los campos de toda la tabla y me va a decir de qué campos quieres segmentaciones de datos.
Ojo aquí, esto no se trata más que de otra presentación de los filtros. No hay que confundirlo, no es nada especial, simplemente otra forma de presentar los filtros que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que necesitábamos? Pues bueno, la segmentación de mes y año para evitar que ellos hagan tantos clics. Entonces activo año, activo mes y aceptamos. Ahora tenemos aquí esta presentación de la segmentación de datos. Y entonces pues tenemos 2014 y tenemos los meses 2014 a 2017 y los meses de enero a diciembre. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, hace rato decíamos que si los jefes quieren filtrar 2017 y el mes de febrero, pues entonces no vamos a hacer tantos clics. Lo único que le tienes que decir es píquele a 2017 y vamos a darle clic en febrero. Y entonces vamos a llegar en tan solo 2 clics con algo bastante visual y bastante fácil de arreglar. Vamos a llegar a la información deseada. Quitamos los filtros. Por ejemplo, si quisiéramos 2015 por el mes de octubre, pues igual tenemos rápidamente los datos, evitando que la persona que no conoce esta herramienta pues le resulte una experiencia mucho más amigable llegar a la información y no te esté llamando para que las cosas las hagas tú mismo. A mí me gusta esta herramienta, sin embargo creo que ocupa mucho espacio así como la tenemos, aunque la podría hacer de este tamaño y colocarla en algún lugar del dashboard, pero creo que hay una forma más bonita o más presentable de hacer las cosas. Primeramente vamos a seleccionar ambas, presiono control y les voy a cambiar el formato de la segmentación. Igual cuando se activa la segmentación de datos hay un menú contextual y le vamos a dar el mismo color que la tabla que nosotros insertamos para que se vaya pareciendo bastante nuestro dashboard, vaya tomando una identidad. Si yo selecciono esta herramienta de segmentación de datos y voy al menú segmentación, aquí veo que hay una herramienta que dice columnas, que dice columna 1. ¿Por qué? Porque los datos están ahorita en una columna. Como yo tengo 4 años en esta segmentación, si yo voy agregando, vean lo que va sucediendo. 2, 3, 4. Y entonces en lugar de utilizar espacio verticalmente, ahora lo vamos a utilizar horizontalmente y vamos a poder acomodar la información de mejor manera. Es lo que yo hago, coloco en los encabezados las segmentaciones de datos y ya tengo aquí la segmentación de 2014 a 2017 con los datos y ahora posteriormente vamos a hacer lo mismo con los meses. Entonces tomando esa misma lógica yo me iría a colocar 12 columnas porque tengo 12 meses. Listo. Y entonces también puedo colocar esta herramienta. Vamos a colocarla horizontalmente y la estiramos hasta poder tener los meses en nuestro dashboard. Ahí está. Ahorita vamos a agregar algunos conceptos más. No se preocupen si queda un poquito más alargada. Vamos a ajustarla de manera que quede al mismo tamaño. Más o menos, ahí está. Entonces, para cuando yo mande un archivo como este a un interesado de los datos, pues va a resultar mucho más sencillo porque tan solo voy a picar 2014, 2015 y vean cómo los datos van reaccionando de manera casi inmediata. A pesar de que tenemos 850,000 registros, los datos cuando los procesa la tabla dinámica no tardan más que una fracción de segundo. Y si yo quiero, por ejemplo, 2016 del primer trimestre, pues selecciono enero. ¿Y qué pasa si selecciono febrero? ¿Cómo hago para seleccionar los datos para seleccionar varios elementos? Tan solo con pulsar la tecla control y hacer clic en febrero y en marzo, soltamos la tecla control y listo. Llegamos a los datos del primer trimestre de 2016. Si quisiéramos el primer trimestre de 2017, pulso en 2017 y ya tenemos el primer trimestre o el segundo trimestre. Control, abril, mayo, junio, soltamos control y listo. Tenemos los datos de esta manera para que podamos procesar y aunque seas tú el usuario de los datos o el interesado sea quien manipule la información, pues va a ser mucho más sencillo para llegar a los datos. Ahora, en este caso nosotros vean que en la tabla teníamos el mes de enero en manuscrito igual que el año.
Sin embargo, este tipo de columnas pues ocupan más espacio en mi tabla, ocupan más memoria en el archivo de Excel, y entonces podemos evitar este tipo de cosas, este tipo de segmentaciones, con una herramienta, sobre todo cuando hacemos el manejo de fechas, con una herramienta que se llama escala de tiempo. Es decir, yo me puedo ahorrar estas dos segmentaciones, las cuales no voy a quitar, pero me las puedo ahorrar a través de una escala de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a colocar sobre la tabla dinámica, vamos a hacer análisis de tabla dinámica y acá al lado de segmentación de datos dice iniciar o insertar escala de tiempo. La agregamos y ¿qué sucede aquí? Aquí no me muestra todos los campos, aquí me muestra únicamente todos aquellos campos en los que existe una fecha, en donde hay campos que tienen solo fechas, y obviamente así se llama nuestro campo, fecha, lo activamos y tenemos lo siguiente. Este lo vamos a colocar, vamos a hacer un cambio aquí, vamos a hacer esto, voy a bajar un poquito el gráfico circular y voy a agregar voy a cambiar esta escala de tiempo para que la podamos acomodar de esta manera. Voy a bajar un poquito más el gráfico, le voy a quitar este título, listo. Ahora sí, esto que ven aquí, por si no lo conocían, es una escala de tiempo y funciona únicamente con columnas de fecha dentro de nuestra tabla. Recordarán que en nuestra tabla tenemos datos de 2014 a 2017. Entonces, vean que aquí tenemos 2014, me recorre de enero a diciembre de 2014, así sucesivamente 2015, de enero a diciembre, 2016 de enero a diciembre y 17 de enero a diciembre. Entonces aquí, si yo quisiera los datos de 2016 por el mes de marzo, pues a lo mejor ya ni siquiera 2 clics íbamos a hacer. Únicamente identifico 2016, me voy a marzo de ese año y listo, ya tengo los datos de marzo 2016. Se filtran los datos del centro de distribución, se filtran los datos de porcentaje y listo. Igualmente, si yo quisiera varios meses, por ejemplo, enero 2014 o el primer trimestre, puedo arrastrar con estas líneas de división de enero a marzo de 2014 y listo, la información la tengo disponible aquí y ya no tenemos mayor problema. Seguramente vamos a quitar el filtro con el filtro de aquí de la esquina con la X. Lo quitamos, nuevamente se muestra toda la información y vamos a hacer lo siguiente. Tal vez los usuarios de la información ni siquiera requieren que sea tan detallado el filtro. ¿A qué me refiero? Que en ningún momento tal vez ellos van a requerir de filtrar mes por mes de cada año. Por ejemplo, enero 2015 o abril 2014 o abril 2016, no sé. Puede que ese nivel de detalle en la escala de tiempo no lo necesiten. Es por eso que esta escala de tiempo en Excel nos da la herramienta para ir nosotros haciendo más general la segmentación o la escala de tiempo en este caso. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer clic aquí donde dice meses y decirle, pues no quiero meses, porque a lo mejor yo la información la manejo por trimestres. Entonces yo le doy clic en trimestres y se hace una magia. Ya en lugar de tener la información por mes, pues yo aquí la voy a tener con una línea de tiempo que de hecho me va a ocupar ya hasta menos espacio. Y tengo lo siguiente. En esta línea de tiempo, en esta escala de tiempo, yo voy a decir, a ver Víctor, necesito los datos del primero y segundo trimestre de 2016. Hago clic, primer trimestre, arrastro y tengo los datos del primero y segundo trimestre con tan solo un movimiento bastante sencillo, haciendo que interactúe la tabla dinámica y los gráficos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber los resultados del segundo trimestre de 2017, hago clic, segundo trimestre, y tenemos que ahí el centro de distribución Durango, pues miren, tiene el 52% de participación en las ventas, el centro de distribución Monterrey 29% y apenas Norte 12% y Márquez un 6%. Con esto, porque manejamos mucho las fechas, sobre todo cuando informamos a la gente, trabajamos mucho con base en periodos, con años, con meses,
Entonces, con esto yo puedo mostrar un panorama, un escenario de 1000 formas, con base en el tiempo, con base en determinados datos, porque a lo mejor puedo agregar un filtro por cliente, puedo agregar un filtro en este caso tal vez por usuario, puedo agregar un filtro por descripción. Se pueden hacer demasiadas cosas con las que podamos interactuar aquí con los datos. Por ejemplo, podemos agregar una tabla dinámica en donde yo muestre los 10 productos más vendidos, ¿no? En este caso seguramente yo voy a tener productos aquí que deben ser bastantes, ¿no? Si hago una tabla dinámica con datos de 850,000 registros y tengo tal vez en el catálogo 50,000 distintos tipos de productos, pues esta tabla dinámica por producto no me va a servir de mucho. Pero lo que sí me va a servir bastante podría ser una tabla dinámica en la que yo pues ponga los 10 productos más vendidos, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer clic aquí. Les voy a mostrar un truco. En lugar de insertar la tabla dinámica como nueva y insertarla aquí, lo que podemos hacer es copiar una tabla dinámica ya existente. La pegamos por aquí y entonces ya nada más mostramos la lista de campos y cambiamos los conceptos. Por ejemplo, aquí yo en lugar de destino le voy a decir que me muestre la descripción. Y aquí en la descripción pues ya me muestra el nombre de los productos, el importe de venta. Lo voy a ordenar por el importe de las ventas de manera descendente y aceptamos. Vamos a ampliar un poquito los conceptos para que se vean, aunque recorramos la segmentación de datos. Y vean, aquí tenemos, vamos a seleccionar todos los campos para que se vea lo que les decía. Aquí tengo un catálogo de 2,583 productos únicos, de los cuales he vendido, del que más he vendido, que es esta mensula doble de aluminio, he vendido 90 millones en el periodo de estos 4 años. Sin embargo, tengo productos como esta mecha Z, de las que he vendido únicamente 21 centavos. Entonces, yo no puedo mostrar una tabla así de gigante porque no resulta útil para nadie desplazarse y ver realmente lo que corresponde, sino lo que voy a hacer es mostrar el top 10. ¿Y cómo hago para ver el top 10? Voy a hacer clic aquí, le voy a colocar en filtros por valor y aquí vamos a ponerle en 10 mejores. No es que sea únicamente poder mostrar 10 mejores, puedo mostrar 5, puedo mostrar 3, los que yo quiera. De hecho aquí te muestra de manera predeterminada 10, pero puedo poner 5 o 50 o 10 o 20. En este caso sí voy a dejar 10 y me dice mostrar los 10 superiores elementos por ventas, es decir, los que más hayan vendido. Aceptamos y entonces si ya acortamos la información, voy a recorrer un poquito los filtros para darle cuadro a nuestra tabla dinámica y vamos a hacer esto para que se vea mejor la descripción y listo. Ya tengo aquí una tabla dinámica con los productos más vendidos y entonces yo voy a tener un elemento de un importe de un 448,000 de 1,217,000, es decir, poquito menos del 40% aproximadamente, ahorita vamos a sacar un porcentaje, se vende tan solo con los productos, con los primeros 10 productos más vendidos, es decir, el 40% aproximadamente de las ventas se logra con tan solo 10 productos de un catálogo de 2,583. Este tipo de datos son bastante útiles para la gente, para directivos, para dueños de una empresa, para determinar justamente esa información importante que a ellos les permite tomar las decisiones del negocio. Entonces vamos a dejar esta tabla aquí y vamos a ver que esta información pues igual también corresponde a los 4 años en los que hemos tenido operación. Pero si yo quisiera conocer los 10 productos de 2015, seguramente son distintos a los de 2016 o parecidos, pero no necesariamente los mismos. Vamos a hacer clic y vean, aquí tenemos el importe de los 10 productos más vendidos, que son de 123 millones, de un total de 285 millones que se vendieron en 2015, y así por cada mes, de junio, de julio. Y vean cómo la información va interactuando de una manera tan espectacular
que lo padre de esto es que para cuando ustedes vengan y creen la información o vayan agregando más datos, si ustedes ya saben, porque muchas veces conocemos a nuestros usuarios de información, si ustedes ya saben qué es la información que regularmente piden o regularmente ya se estableció que se tiene que entregar, pues no habrá más que llenar las tablas, llenar el origen de datos y aquí hacer clic en análisis de tabla dinámica, actualizar todo y en unos cuantos segundos tener la información disponible con los nuevos datos. Si no hay nada más que agregar, entonces cada mes ustedes nada más su trabajo corresponde pegar la información, si es que ustedes la pegan, porque a veces tenemos gente que va llenando esa información constantemente, pues su trabajo únicamente va a ser hacer clic derecho actualizar o aquí actualizar todo y entonces esto nos va a permitir pues que la información fluya y entonces se genere en unos cuantos segundos y nosotros nos dediquemos al análisis o a cosas mucho más productivas que estar procesando datos de una manera arcaica o de una forma en la que muchas veces no resulta productivo invertir tanto tiempo en analizar datos. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a bajar el tiempo de procesamiento que tenemos de la información para entonces sí dedicarnos a analizar la información más tiempo y poder determinar datos de valor que nos permita como tomadores de decisiones hacer el mejor trabajo para tomar decisiones de nuestro negocio. Vamos a dejar hasta aquí este video. Va a ser la primera parte de cómo crear un dashboard en Excel. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya hemos creado de hecho suficiente información, pero por ahí hay otros elementos que me gustaría que vieran que no necesariamente provienen de tablas dinámicas o que podemos aprovechar, aunque sean elementos muy sencillos, pero que podemos aprovechar para poder trabajar con Microsoft Excel, hacer esto y poder crear una presentación desde Excel sin la necesidad de lo que muchas veces hacemos, llevarnos la información a PowerPoint. ¿Por qué? Porque no interactúa, porque es estática. Podemos hacer una presentación profesional estando dentro de Excel con algunas pequeñas herramientas que ya les mostraré. Y bueno, pues si tienen dudas, si tienen comentarios y si este tipo de videos les gusta, donde creemos algunos proyectos, le invertamos un poquito de más tiempo a los videos. Pero bueno, si a ustedes les gusta, por supuesto que seguiremos haciendo videos de este tipo. Como siempre, pues les pido que dejen sus comentarios, que le den me gusta a este video para ver si seguimos haciendo este tipo de experimentos. Y bueno, pues si es la primera vez que visitan este canal y este video les gustó, ahí hay muchos más videos con cursos con tips más específicos. Y bueno, pues si es la primera vez que están aquí, suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Mi nombre es Víctor Román Castro. Esto es Microsoft Excel a todo nivel y nos vemos en el siguiente video.